Buenas tardes, señoras y señores. Ahora sí, volvemos. A ver si me veo bien ahí. Bueno, un poco despeinado, pero volvemos a las entrevistas. Activamos el ciclo 2025 en un lugar nuevo, en España, eh, y vamos a tener la gran posibilidad de hablar con Tommy Lanzini, a quien vamos a saludar ahora en breve. Vamos a esperar ahí que se conecte Tommy, a ver si nos escucha Tommy. Ahí se está conectando. ¿Cómo andas, Ahí Tommy? es. ¿Qué haces, mono? ¿Cómo estás? ¿Todo Bien, bien? ¿vos? Bien, 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 muy bien, Bueno, muy veo bien, que te todo ves bien. mejor vos que yo. Tengo el fondo de la montaña que ya ni se ve la montaña, pero Sí, algo ahí se ve. ¿Cómo andas, Tommy? bien, muy bien, muy bien, ¿Todo muy bien, por tranqui? suerte. La verdad que súper bien, sí, acá en familia, acá con mi madre que también vino de Argentina, Muy bien, así muy que bien. disfrutando a la mama. Excelente. Bueno, te contaba un poco cuál es la idea. Tengo el tuyo, de que seas el primer entrevistado del 2025. Había dejado un poco antes de venirme a España de hacer esto que tanto me gusta para. Esto es como los futbolistas, ¿viste? Los periodistas lo mismo. Hay un montón Sí, y pocos llegan, y bueno, hay claro, que buscar la manera de hacer lo que a uno le gusta. Y encontré nada en esta posibilidad de hacer entrevistas por Zoom con un canal de YouTube, el hecho de, sí. de- de- de poder hacerlo solo, sin depender de ningún canal que te contrate, nada por el estilo, y bueno, darme este gustito de poder estar charlando un poco con vos. Así que si te parece, Tommy, vamos a empezar a repasar un poco tu carrera. Tengo muchas cosas para preguntarte. Dale, dale, buenísimo. Un honor para mí también que me hayas invitado y bueno, y a repasar un poco la carrera y todo este camino recorrido hasta el momento de hoy. Gracias, Tommy. Estamos cerquita. Vos estás en Arroyo de la Miel. Exactamente. Yo estoy acá en Arroyo de la Miel, bastante cerca, sé que vos estás en Fuengirola, ¿no? Yo en realidad estoy en las lagunas de Mija, sí, al lado de La Fuengirola. Laguna Mija. Sí, sí, conozco. Así que sí, Y estamos al lado, estamos al lado. Yo estoy ahí en Benalmádena, me vine a vivir acá hace poquito, porque muy bueno, bien. Estabas en Antequera. anteriormente estaba en Antequera, exacto. Bien, bueno, Pero vamos a bueno, repasar un poco tu carrera. ¿Sabes? Quiero arrancar, Tommy, desde aquellos inicios tuyos en Argentina Junior. Metiste inferiores en Argentinos, donde fuiste sí, compañero de Rodrigo Aliendro, quien paradójicamente hoy es compañero de sí. Manu en River. Sí, exactamente. Y tuvimos también un desenlace y un desarrollo de la carrera bastante similar, porque arrancamos ahí en novena división en Argentino Junior, misma categoría, la categoría 91, Sí, y Rodri, que bueno, en su momento le decían Petty, porque era sí, muy, muy, muy exacto. chiquito, y jugaba bárbaro, la verdad que jugaba bárbaro. ¿Ya era Y enganche en nada, esa época? sí, él era, bueno, él era un enganche, por Sí, momentos lo reconvertían a ese 8 que se jugaba antes, en bien, ese momento en River era un 4-3-1-2 priorizando el enganche siempre, el número sí, 10 sí. en River, en Argentino Junior, perdón. Ujú. Y él cumplía esas dos funciones, enganche, 8 y bueno, después se terminó convirtiendo como en ese jugador box to box que interviene mucho tanto en ataque como en defensa. Y te decía que tuvimos un desenlace parecido porque, bueno, hicimos novena, octava, séptima edición juntos en Argentino y en séptima edición nos dejan libre a los dos Bien. en Argentinos. Y bueno, después cada uno siguió Él su se fue a camino. Chacarita. Él se fue a Chacarita, exactamente, y yo me fui a Platense. Bien, bien. ¿Y en ese argentino jugaba alguno más que haya llegado a primera? A ver, jugaba Diego Riquelme, el hermano de Román, que era Mira, enganche también, mira vos. que no llegó a jugar en primera, el más chico de los hermanos Riquelme Sebastián llegó a jugó, jugar, ¿no? Sebastián llegó a jugar en primera, Sí. no sé por dónde andará, la última vez que lo vi fue Yo estaba en en- Brown, si mal no recuerdo. sí, en el ascenso argentino, Sí. lo vi. Diego también era muy buen jugador, pero bueno, después se esfumó un poco su carrera. Pero después no llegó ninguno más de esa categoría. Mira, ¿y técnico quién tenías? Técnico tuve a Hugo Garelli, lo tuve al Turu Orellano y en séptima edición lo tuve al Balcasa. Mira, A mira. Balcasa. Exacto, Bien. esos fueron los tres entrenadores que tuve.
Bien, ¿y la llegada después a Platense cómo se da? ¿O fuiste a probarte a River en algún momento? ¿O por qué Manu después llega a River y vos, no sé, tuviste una prueba, ¿no? ¿Cómo fue eso? En River no llegó a ser como una prueba. Siempre estaba la ilusión, pero en ese momento yo creo que no lo veía un poco lejano. Yo fui un jugador que de chiquito desarrollé cuando ya tenía 16 17 años. Sí, Y en esas instancias, novena, octava, séptima edición, habían chicos que habían desarrollado mucho físicamente bien. y entonces me costaba un montón en ese sentido. Ya hay una tendencia en esas categorías a traer muchos jugadores del interior de Argentina. El círculo de jugadores se va achicando y por eso fue que hicimos cada uno como su camino. Manu fue por River, yo fui por Argentino y cuando me quedé libre, luego apareció la posibilidad, bueno, fui a otros clubes, fui a Gimnasia de La Plata, fui a San Lorenzo, Ah, mirá. recibí muchos no, muchos, Eso muchos está no. muy bueno, Tommy, eso que Sí, decís, porque yo creo que el jugador de fútbol es un poco, ya desde chiquito se va como forjando la personalidad en definitiva, porque estás conviviendo con el no desde muy temprana edad, desde edad donde la frustración es, uff, y tenés que seguir. sí, exactamente. Yo no me olvido más el día que me dejan libre en Argentino Junior y volvía con mi viejo y yo lloraba como si me hubiesen cortado una pierna, ponele. Y después esa relación también de eso, de seguir intentando ir a otros clubes por uno convertir un juego en una pasión y es lo que tanto te gusta y vas recibiendo muchos no, muchos no desde chiquito y vas conviviendo con eso que al final entendés que si se te va dando, que si tenés un poco, no sé si la suerte o la posibilidad de jugar en primera, decir, uff, qué La bueno sos no, resiliencia, ¿no? qué Oh, bueno sos no, que me ayudaron sí. también a crecer emocionalmente como jugador de fútbol, en un montón de tipos de situaciones. Olvídate, yo creo que van forjando ahí la personalidad para lo que viene después, porque cuántos quedan en el camino que ante primero, segundo Totalmente, no dejan, totalmente. o hay casos de jugadores que se han probado hasta 3 veces en el mismo club y recién en la última vez, porque vos por ahí Sí, no sos el mismo jugador un año que otro, un poco lo que decías vos, ¿no? Vas creciendo, va cambiando tu físico, tu personalidad. totalmente, totalmente. Y sobre todo también en un país tan competitivo como el nuestro, donde el fútbol vos levantás una piedra en Argentina y sacás un jugador de fútbol. Y, y es lo que decís, a medida que va creciendo, tenés ese crecimiento personal, físico, mental, emocional. Y bueno, hay que darle bastante valor a todos esos chicos que siguen intentándolo para hasta conseguir un sí, que al Bien, final yo creo que llega. bien, bien. Y debutás en el 2010, que paradójicamente fue el mismo año en el que Manu debuta en River, él con 17 y vos con 18 en Platense. Exactamente. Fue muy loco todo. A mí me dejan libre en séptima, en sexta me voy a Platense. Y ese año, un poco a la par de lo que veníamos hablando, hice un crecimiento físico, fui como que, viste, cuando decía, uy, este chico desarrolló, viste, Sí, de altura, sí, de físicamente, y en el juego también me fui convirtiendo mucho más, y a fines de sexta división me suben a primera a entrenar, ya a mitad de sexta división, hacían un rejunte de lo que les parecía que eran los mejores jugadores, íbamos a sí, entrenar con primera y bien, ya iba. Y al final de sexta división me suben a primera con el Beto Pascuti y luego es en el 2010 cuando el Beto ya me hace debutar en primera. bien. Todo esto, Tommy, en lo que era la vieja B Nacional. Exactamente, lo que era la B Nacional. En ese Bien, momento Platense venía de un campeonato, yo debuto en la segunda etapa del torneo y la primera había sido muy mala, se habían hecho 13 14 puntos y cuando a mí me toca debutar estábamos peleando el descenso que después se concreta. sí, terminan descendiendo. Contame cómo fue esa. Es muy graciosa la anécdota del apriete. Yo me imagino que hoy te la escuchan compañeros tuyos acá y dicen, ¿qué es esa? ¿De dónde venís? Sí, sí, no entendían nada. Y nada, fue una anécdota que
que bueno, que yo me la tomé, cuando lo conté fue un poco para la risa, pero bueno, en su momento también, viste, con 18 años, estás lejos de querer vivirla. Ahí que Y fue es, Luca Pusineri, ¿no? Que te dijo, vení, vení que te voy a mostrar algo. Vas a ver lo que claro, es el fútbol Luca, de primera. sí, Lucas, ese momento medio que me apadrina a mí. Él ya venía casi terminando su Mirá, carrera y yo sí, venía, jugábamos los dos de doble cinco, en ese momento jugábamos 4-4-2 y yo jugaba en el medio con él. Nosotros descendemos de la B Nacional a la B Metro. sí. El Beto se queda porque venía a hacer un muy buen torneo y los primeros 7 partidos en la B Metro empatamos los 7 partidos. Y al séptimo lo echan contra Nueva Chicago, no me olvido. Y en la semana viene bueno, parte de la facción de la barra y... ¿Me escuchás? Ahí Sí, está. ¿vos? Sí, 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 te escucho. Bien, Y bueno, y pasó eso, de que nos apretaron un poquito y en esa reunión iban siempre los más grandes. Pero Luca me dijo, vení, que quiero que veas lo que es el fútbol en todas sus dimensiones. tremendo, tremendo, Sí, tremendo, tremendo. Vos sabés que ahí, no me acuerdo si fue en el 2018, un partido de Manu en el West Ham, creo que jugaban con sí. el Burnley, que en el entretiempo los hinchas se metieron a apretar a los jugadores como pidiendo explicaciones, nada que ver con lo que contás. Claro, habrá sido de una manera más amable, seguramente. En Platense lo tuviste a Mauro Navas de técnico? Sí, exactamente. A Mauro estuvo, él estaba con Walter Pico, un Sí, exjugador de Boca sí, también. sí, sí, Walter Pico, Vélez. Eh, Exactamente. Y tenían una idea de juego muy buena, pero a mi parecer más adelantada de lo que en ese momento se jugaba en la B Metro y en el fútbol argentino. Ellos querían ser protagonistas, 4-3-3, progresar con salida de balón Sí, y eso en esa categoría era muy difícil. Lamentablemente no le fue bien, se tuvo que ir después, pero tengo muy buenos recuerdos porque yo crecí mucho con él como entrenador. Fue uno de los primeros entrenadores en Argentina que quería eso, ser protagonista, qué loco, jugar porque con ese estilo de después juego. no tuvo una gran carrera Mm, como técnico, estuvo en inferiores, es más, si mal no recuerdo, estuvo en Boca también después, pero no desarrolló un poco esto que vos contás, ¿no? Un técnico que le gusta el buen fútbol. sí, sí, lamentablemente después se diluyó, es lo que decís vos. No tuvo una carrera así como técnico. Y es una lástima porque a mí me gustaba mucho la propuesta que tenía. Bien, bien. ¿Y cómo lo ves a Platense hoy, Tommy? Un Platense, me imagino, totalmente distinto en todo su aspecto. Sí, totalmente, renovado y cambiado a nivel de estructura del club y a nivel de, bueno, obviamente ya de jugar en primera división, los jugadores con los que arma la bajada de línea que también se ve que hay en las inferiores, en la reserva, todo, lo veo mucho más todo pensado con un sentido. Y la verdad que es una alegría verlo así porque es un club que es histórico en Argentina, que está en un lugar estratégico, geográfico muy bueno. Sí. Y, y bueno, lo conozco al presidente, a Seba, Ah, porque mirá, mi último año ahí, antes de que se concrete el pase, la venta de mi pase a Chile, él formaba parte de esa dirigencia desde otro rol. Y bueno, pero siempre él fue una persona que quería darle ese plus al equipo, a la estructura del club. Y bueno, buenísimo que lo está logrando. mirá, mirá. Qué lindo. Ese fue mi primer gol en primera y el arquero era Armani, ¿El que hoy arquero juega con Manu. Armani? El arquero era Armani, Mirá vos en Deportivo Merlo. Deportivo Merlo. Eso fue Platense Merlo, empatamos 2-2, Nacional B. Y fue mi primer gol en primera división, el arquero Armani. Qué De linda, ahí, negra. Armani se va a Colombia, a Cali. Atlético Nacional. Atlético Nacional, perdón. Mirá vos. Mirá vos. Sí. Yo siempre le Mirá digo a vos. Manu, le digo, escuchá, Manu, decile a Armani que no se agrande tanto, El que le golazo que hice le hice. que le clavé una pepa.
Qué grande. Bueno, y después empieza tu periplo, tu aventura en Chile. Llegás a Unión San Felipe en el 2011. ¿Cómo se da esa llegada a Chile? ¿Cómo te sentiste? ¿Venías siendo argentino? Me imagino que por ahí el jugador chileno hasta incluso admiraba el fútbol argentino y aspiraban por ahí a jugar en nuestro fútbol. ¿Cómo fue esa primera experiencia? Fue una experiencia linda, en todo sentido. Fue la primera vez que salí de mi casa siendo tan joven, irme a vivir a otro país. Eh, el equipo al que voy era un equipo, bueno, de la primera división. Venía de jugar Copa Sudamericana. Un poco mi llegada se da también por Luca Pusineri. En ese momento tenía muy llegado a Leo Rodríguez, el ex jugador y Ajá, claro, que exacto. también Estaba con mucho hoy en contacto en día, Chile. exacto, representante, había jugado mucho tiempo en la U de Chile. Exacto. Y Ídolo bueno, total. esto también de lo que tiene Platense mucho, que geográficamente está en un lugar estratégico, van muchos representantes, muchos dueños de equipo. En Chile casi todos los equipos son sociedades anónimas. Y bueno, le gusté mucho al dueño de ese equipo y hizo una propuesta. Platense también estaba un poco necesitado en ese sentido. Y ese año nos fuimos yo y el Oso Sánchez, que fue el arquero. El arquero Alejandro Yo me, Sánchez. Alejandro Sánchez, exactamente. Él se fue a Audax Italiano y yo me fui a Unión San Felipe. Mirá vos. Y ahí jugaste Y 12 partidos. Hiciste un gol. exactamente, jugué 12 partidos, hice un gol y fue una buena experiencia, ¿no? Mm, con el entrenador nos costó mucho yo entender la idea que quería. También ¿Quién creo que era él el era. entrenador, Tommy? El entrenador se llama Nelson Cosio y era un entrenador chileno, un Sí, ex jugador, ex arquero. mirá. Y bueno, no le fue bien. Y en ese momento, bueno, estuve 6 meses prácticamente. Terminamos esos 6 meses porque yo llego al club a mitad de temporada Sí, y cuando comienza la reestructuración de nuevo para el año siguiente, yo tenía contrato por 4 años. Él me dice que no contaba conmigo, que necesitaba el cupo de extranjero para otro jugador. Y esa fue mi primer parte por este club, porque después con los años volví. Pero en ese momento me fui a préstamo a otro equipo ahí de Chile que se llama Ñublense. Ñublense. En Unión San Felipe que fuiste compañero también de Omar Merlo, Sí, esa etapa sí, de Omar Merlo, que jugó en River también. que jugó en River, exactamente. Habían buenos jugadores. Estaba Kylian Birviescas, jugador Sí, que jugó colombiano. colombiano que jugó en River también, América San de Cali, Lorenzo. River, sí. Estaba el Kili Birviesca. Argentino estaba Matías Urbano, Pescadito le decían, un Mirá, sí, jugador que se hizo mucho en Colombia, mucho sí, en Chile. bien. Y teníamos buen equipo y una buena propuesta. Ya el fútbol chileno en sí para mí fue un cambio radical porque fue como que salió un poco de eso de que todos los equipos, no sé, Nacional B o B Metro jueguen 4-4-2, un poco más replegado, un juego más Sí. especulativo. Y el fútbol chileno venía con el auge de Bielsa, con el De auge Bielsa de y Sampaoli. Sampaoli, Bien, bien. y fue poco adaptarme a eso, a ir a cualquier cancha y a ser protagonista, a tener que ocupar los espacios en el campo de otra manera, Sí. mucho juego más a través de la posesión del balón. Fue un cambio en ese sentido que a mí me encantó por mi manera de jugar, me gustó mucho. Bien. ¿Tuviste posibilidad de conocerlo a Sampaoli? Eh, no, no lo Bien. conocí. Sí lo conocí un poco porque, bueno, Manu lo tuvo Porque entrenador en la Manuel lo selección tuvo. argentina. Eso te iba a Él, preguntar, que después bueno, la tragedia futbolística que le pasó a Manu, que debuta con San Paolo en la selección, estuvo a punto de ir al Mundial y se rompe los cruzados a días ahí, así. de estar ahí en el Mundial. Sí. ¿Cómo fue? Dos preguntas te iba a hacer con respecto a eso. Primero, ¿cómo fue apoyar a la Manu? Porque me imagino que ahí se te cae el mundo, estás ante la posibilidad de jugar el mayor torneo a nivel futbolístico, una espera y con la selección. Y por otro lado, si te sorprendió todo lo que fue el desenlace con Sampaoli
con respecto a esto que estábamos hablando, ¿no? De lo que había sido su auge en Chile y demás, y todo lo que fue su historia con la selección argentina. Sí, a ver, por el lado humano fue durísimo, fue un golpe durísimo para él, para la familia. Es la ilusión bueno, que él tenía, nosotros argentinos nos desvivimos por el tema de la selección Sí, y apoyás tanto a eso bueno, que le haya pasado eso fue durísimo, la verdad que fue durísimo. Lo que tratamos de hacer en ese momento fue contenerlo, estar con él eh, y, y básicamente estar, porque bueno, no había palabra, viste, que consuele ese momento. acompañar, nada más, no, no hay otra. Exactamente, acompañar y estamos acá y ponemos Sí, el hombro. sí, Y luego con el tema de San Paoli me sorprendió, yo creo que a nivel de conocimiento es un entrenador que le podía haber sacado un jugo tremendo a los jugadores de la selección, pero bueno, yo creo que a nivel de conectar con los intérpretes, con los jugadores, desde el lado capaz que desde lo humano, fue lo sí. que más le costó a él. Viste, como un poco lo que a él no le permite desarrollar todo lo que pudo hacer en otros equipos o incluso en la selección chilena. Sí, bien. Y sí, fue una lástima porque tiene una idea de juego, me parece que muy rica, muy buena, pero no lo pudo llevar a cabo, realmente no lo pudo llevar a cabo. Bien, bien. Volviendo, Tommy, a tu etapa de Ñublense, Ñublense que estaba en segunda cuando vos llegás. Exactamente. Venía de descender de primera a segunda división. Bien, ¿y cómo fue ese paso por Ñublense? Estuviste varios años ahí. Ese paso sí, fue un club que, bueno, cuando a mí el club, el técnico este me dice que no contaba más conmigo, me lo hice un poco pasado ya el cierre del libro de pase Sí, y se abre la oportunidad en este equipo y la verdad que es un club que más allá que en ese momento estaba en segunda, venía de bajar de primera, una estructura de club muy buena a nivel de estadio, de ciudad deportiva, mucha gente, un club con mucha, una ciudad pasional. Y bueno, fui preguntando un poco con compañeros que habían jugado ahí y fui. Y cuando llegué me encontré con esto que me habían anticipado y la verdad que ese año fue espectacular. Fue espectacular porque terminamos ascendiendo a primera división nuevamente. con un gol en la Eh, final al Barnechea. a Barnechea, así ese año fue espectacular. Hice casi 17 goles. Fue uno de mis mejores años Mirá, futbolísticos y desde lo humano también, por, por, mirá. por el plantel que teníamos, por la calidad humana, por el grupo que armamos. Yo creo mucho en eso porque las veces que he conseguido cosas en el fútbol, ascenso, un campeonato, fueron siempre con ese denominador común de un buen grupo humano. Sí, ¿Viste? Bueno, jugadores que compiten sí en el día a día por jugar, pero que van todos a una, la ¿viste? misma línea. Sí. Sí, van todos, todos subidos al mismo barco. ¿Viste? No hay grupo por allá, no hay grupo por ahí, no hay cosas raras, sino que todo en una. ¿Y se notaba Que, mucho la que diferencia entre primera y segunda de Chile? se notaba mucho sí, el ritmo de juego, más que nada. El ritmo de juego, que lo tenías que mantener en más tiempo. Capaz que en la B de Chile, por ejemplo, era un poquito más lento. Mirá, Capaz que el ritmo de juego era alto, pero capaz que no 90 minutos, sino, claro, no sé, 60, te puedo claro. decir. Bien, Y en primera edición, no, el ritmo de juego era mucho más alto. Y la calidad de los jugadores también era diferente. Los controles, los perfiles, los golpeos, esas cosas se notan. bien, bien. Y vos te vas del Ñublense en el 2016. Yo me voy en Ñublense en el 2016, exactamente, 2016-2017, en esa temporada. 2017. ¿Y después de eso te Esa, vas directo a Andorra o tenés un paso, no sé en qué lado vi, o estuviste cerca de jugar en Almirante Brown? en Bronda Drogué, En Branda de Drogué. ¿Llegaste a jugar sí. algún partido ahí? No, no, yo me voy de Chile
en el 2017, como lo dijiste recién bien, a raíz de una serie de lesiones en la rodilla. Eh, Tuve una lesión de rotura de rótula y una lesión que no podía encontrarle la vuelta. Y a nivel personal necesitaba un poco, me había ido de Chile muy chico, Sí, estaba con esta situación de la lesión y me vine para Argentina. Terminé 10 puntos con el club, le dije, mira, en este momento necesito despejar mi mente porque venía de casi un año sin poder recuperarme la lesión, sin jugar, y me fui para Argentina. Y bueno, me volví a Argentina, me empecé a recuperar, cerca ¿viste? De los afectos, de mi familia, mis sí, padres. Conocí a mi novia, que hoy en día es mi mujer y que bien, tenemos dos hijos. bien. Eh, y en ese momento, Pablo Vicó, yo Sí, lo había histórico. enfrentado, histórico, el bigote. Mm, Lo había enfrentado en ese momento cuando estábamos en la B Metro con sí, con Platense, Abrón Platense. Darboe. Y bueno, Bien. había unas conexiones ahí y me dijo, che, venite Tommy para agarrar ritmo, para ver cómo estás y a ver si el campeonato que viene te quedás. Y fui, estuve 3 meses ahí y después al final, por una cuestión un poco de contrato y tal, no se dio para continuar, pero quedó muy buena relación. O sea, no La cuestión es llegaste que a firmar contrato, en no definitiva. llegué a firmar contrato, estuve 3 meses Entrenaste. entrenando, que me sirvió muchísimo y siempre se lo agradecía ahí a Pablo. Y luego salió la posibilidad de ir a Andorra y que en ese momento era un club que estaba gestionado por Javi Saviola, Claro, que él que él se se, retiró ahí, vivió ahí claro, él se retira en River y después se va a vivir para Andorra y él jugaba en el equipo de futsal de ese equipo y en bueno, era Camp, era el equipo. en campo, exactamente. ¿Y con Una qué te encontraste? liga. Porque Andorra, te vas a jugar a Andorra. Vos decís, ¿a dónde queda Andorra? Me encontré con una liga totalmente amateur y que, por ejemplo, tenía compañeros, no sé, imagínate que siempre acostumbrado a un nivel más profesional, ¿viste? Claro. Entrenar por la Sí, sí, mañana, sí, sí. ¿viste? De tener Con compañeros horario, sí, sí. que solo jueguen al fútbol y nada, Exacto. me encontré, ¿viste? Con que tenía compañeros que trabajaban, que entrenábamos por la noche, que la prioridad no era el fútbol, sino viste, que los Claro, como el chicos. ascenso en pleno, la cela de nuestra. Sí, exactamente, se lo tomaban, viste, como un hobby y nada, pero bueno, iba de la mano con lo que yo necesitaba en ese momento. Yo en ese momento igual era como, me lo tomaba como si estuviera en el Real Madrid, viste, de Claro. verdad, te lo Sí, digo, sí, sí, sí. porque yo tenía el objetivo de querer volver a jugar a un cierto nivel del que ya había jugado. Bien. Eh, y bueno, empecé ahí de a poquito y terminó el año, jugué todo el año. Ahí se juega también la Liga Andorrana, que es la primera división. Hay dos divisiones, primera y segunda. Y luego Bien. está la Copa Andorrana, que es como si fuera la Copa Argentina, Sí. que a veces te hace jugar en 3 semanas. Yo tenía muchas dudas físicas, ¿viste? Para mí era Ajá, enfrentarme a ajá. eso. Estaba Y bueno, bueno, porque ahí le metías partido entre semana, fin de semana. exactamente, partido en 3 semanas, en semana, cancha artificial, que yo nunca había jugado en cancha Ah, mirá, artificial. ahí ya empezaba la cancha artificial. Claro, y bueno, y fue un año que la verdad que lo tomé como una resurrección, porque fue volver, viste, a decir, che, puedo, a nivel físico, viste, y a nivel mental yo ya venía trabajando mucho ese terreno, Bien, ni con un psicólogo, bien. viste, por el tema de sobreponerte al tema de las Sí, lesiones, sí. lo que había vivido también cuando era chico de esos no, de no ir a los clubes, me había ayudado mucho en ese momento, Mirá, de mirá tener que vos. sobreponerte. Y nada, fue una linda etapa, fue una linda etapa, ¿Y una con linda Saviola etapa. tuviste contacto ahí? ¿O lo Sí, sí, veías? obvio. Sí. Todavía entrenaba con nosotros, imagínate. Ah, ok. ¿Pero él llegaba a jugar algún partido, ¿no? ¿O solamente Él jugaba con no los quería veteranos? jugar, no quería jugar, estaba pero impecable para jugar. El Mirá. técnico era el Pipa Gancedo. Ah, mirá el Pipa. Él lo lleva de entrenador al Pipa Gancedo y lleva 6 o 7 jugadores argentinos. Entonces había una ¿Alguno que haya mezcla. jugado en primera, no? Sí, ¿cómo se llamaba este chico? Jugó en Boca Unidos, era de.
de Corrientes. No me puedo acordar el nombre ahora. Juega en el medio. Mira, estaba el hijo del Turu Flores, Mirá, Tiago Flores, que llegó a debutar en Vélez, en primera división. Después se diluyó mucho y ahora ya dejó el fútbol. Estaba otro chico, Nicolás Minutela, que también había jugado en muchos equipos. Y habían 6 o 7 argentinos, viste, que fueron por de la mano de Javi. Había una mezcla, porque después tenía toda la banda andorrana, que sí, eran chicos, imagínate, que iban por hobby, a divertirse, tal, claro, y nosotros, claro, viste, que queríamos, dale, vamos para adelante. claro. Pero fue muy divertido. Javi se ponía a entrenar siempre con nosotros, porque al final él es una persona que le encanta hacer deporte. Un monstruo. Pero es un monstruo, sí, 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 le encanta. Vos lo ves hoy en día y está impecable físicamente. Parece que Mirá, mejor que cuando jugaba en primera. Pero bueno, él decía, no, no, yo lo hago acá, acompaño, vengo, me gusta, pero yo voy a jugar al futsal. Él jugaba en el Encamp, en el equipo de futsal que competían a nivel internacional. claro. Pero nada, fue una linda experiencia, la verdad fue una linda experiencia. Bien, bien, bien. Bueno, ese fue un poco lo que decías, ¿no? El resurgir, el volver a enamorarte, contagiarte del fútbol y sobre todo ver que, nada, que estabas a la altura, y que podías seguir por más. Sí, sí, sin duda. Yo creo que más o menos de los bajones es muy difícil mantener una línea recta en la carrera de un jugador. Ese equilibrio es dificilísimo lograr a la medida. Vos ten en cuenta que son casi 15, 16, 17 años de carrera y no Y sé, lo que pará, lo mantienen pequeño son, no sé, detalle. Messi, te puedo decir. Claro, y tu vida transcurre, ¿Viste? porque no es que sos solo jugador, te van pasando un montón de cosas. Te casaste, podés tener hijos, te vas mudando, vas adaptándote a distintos lugares. Eso es lo que por ahí Exactamente. muchas veces no se ve del jugador, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Entonces, dentro de esa búsqueda de ese equilibrio durante tu carrera, vas pasando muchas facetas que te desarrollan como persona, como humano. Y bueno, a mí me tocó en ese momento atravesar esa situación que hoy en día agradezco porque me ayudó muchísimo a nivel personal, muchísimo. Qué lindo, Tommy, eso, porque por ahí bah, nos puede llegar a ver después algún jugador que le esté pasando esto y dice, no me voy a ir a jugar a tal lado porque, viste, no sé, bajo escalones o no, y esto un poco lo que decís, ¿no? Muchas veces es justamente correrte de ese lugar para después resurgir. Claro, sí, 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 totalmente. Yo creo mucho en eso. Hay veces, viste, que el jugador vive en una burbuja y muchas veces también la gente que tiene alrededor no le hacen poner los pies sobre la tierra. Claro, Vos cuando estás en inferiores muchas veces, ¿por qué no jugás? El mm, técnico es esto, el sí, técnico es lo otro, sí, vos no te puedes ir a ese lado porque baja tu nivel y viste, y no hay mucho autoconocimiento o que las personas que están alrededor dicen, che, mira, enfocate en esto, evidentemente si no estás jugando es por algo será, ¿por qué no claro, te enfocas un poco más en vos mismo? sí, O tomá esta decisión porque quizás por acá tenés que bajar un poco, pero después para volver a subir, ¿viste? No crecemos mucho en ese sentido, claro, no crecemos mucho en ese sentido claro. con esa línea, sino que al contrario, entonces yo en ese momento necesitaba bajar 2 o 3 escalones, sentir que me sentía seguro, jugar y bueno, después, por suerte, el tiempo y el fútbol me ayudó mucho porque terminando ahí en Andorra me volvió a llamar el presidente, el dueño del equipo de Unión San Felipe Sí, para que 2019. vuelva en el 2019. Me Sí. dice, Tommy, te vi que volviste a jugar, ¿cómo te sentí? Venite por 6 meses, me dice. Venite por 6 meses que a ver cómo estás. Y Y te fui por quedaste seis 2 años. meses y me quedé 3 años, 2 años y Claro, medio me quedé, sí, peleando un ascenso a primera división, siendo importante en el equipo, teniendo la suerte de estar en otro equipo que también iba toda una, con bien, un grupo humano muy bueno. bien. Y viviste Eh, la pandemia en ese momento. Ahí viví la pandemia en Chile, en San Felipe, ¿Cómo ahí fue nace mi hija. Mirá, Mi hija es una niña de pandemia. mirá, Sí, 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 sí. Nació en Chile y bueno,
Nosotros en Chile, la verdad que tuvimos una pandemia Más corta, bastante calma, sí, para lo que fue en Argentina. No tuvimos un encierro sí. eh, Y un bastante año y medio como nos agresivo, pasó a nosotros. claro, bastante agresivo como tuvieron Sí, ahí, sí, que incluso hasta vos salías y otra persona común y corriente te insultaba o te decía, ¿qué claro. estás haciendo? ¿Estás Sí, sí, loco? sí, No, sí, sí. no se generó eso en la sociedad, sino que fue todo un poquito más con calma, iban liberando zonas dependiendo de la cantidad de contagios, entonces te permitía salir más o menos. O sea que entrenaban Eh, normalmente, entre comillas. la pandemia cayó en marzo, creo que fue el 10, 12 de marzo por ahí, si Sí. no mal no recuerdo, creo que en mitad de abril estábamos entrenando de vuelta nosotros. Wow. Sí, y bueno, lo que te decía también que Chile tiene un poco eso también de como estructura o eso económicamente está muy bien. Entonces teníamos todos los resguardos, nos hacían los hisopados 70 por semana, nos cuidaban mucho desde ese lado, Muy bien. no era desprolijo. Y entonces al mes y medio volvimos a entrenar. Y eso hizo que en marzo se paró el torneo y en mayo, mitad de mayo, volvimos a competir. Y también con todos los cuidados que el gobierno chileno Sí, bajaba como línea, sí. lo respetaron, pero no lo sufrimos tanto, la verdad. La verdad que Bien, fue mucho más calmo. bien. ¿Y cómo es tu llegada después a la Antequera? Contame un poco cómo te vas de Chile y cómo llegás a la Antequera para jugar en tercera división. En ese en segunda ref, En segunda era de ref, Antequera. Sí, segunda ref, a ver, ayorname un poco, Tommy, estoy todavía por ende matona con entendiendo lo que es el diagrama de la división acá en España. Ahora estás mira, jugando en tercera división, yo actualmente estoy con el jugando, Torremolinos. ¿Sería tercera? no, yo estoy jugando ahora, estamos nosotros en Torremolino con segunda ref, Sí. que es como si fuera acá una cuarta división del fútbol Ahí español. está, una cuarta división sería. Viene primera división, Sí, segunda división, sí, primera ref, que es como si fuera la tercera, sí, y segunda ref. perfecto. Bien, Nosotros ahora actualmente estamos en segunda ref. Cuando yo llegué bien, a Antequera, estábamos en segunda ref y luego ascendimos a primera ref. bien, bien. Y bueno, mi llegada fue, yo conocía mucho Málaga porque mi hermano siempre anduvo por estos lados. Uno de mis mejores amigos también, el padre de mi mejor amigo, trabajó mucho en la dirección deportiva del Málaga y Mirá, en cuanto podíamos veníamos para Málaga, la ciudad nos encantaba. mirá, Eh, y bueno, ese verano nos venimos de acá de vacaciones con mi mujer y mi hija a la casa de mi hermano y tenía muchas ganas, la verdad, ya cuando nació mi nena, como ahora a vos te habrá pasado seguramente, sí, ya empecé a pensar mucho más en su crecimiento, en su educación, sí, en dónde vivir, sí, no tener esa sensación de inseguridad. exacto, sí, Y bueno, todo eso se hizo como una bola, lo hablamos con mi mujer y la verdad que queríamos venir para estos lados, sobre todo para España. Y mediante un agente, un representante, me dijo, mira, está esta oportunidad, es un club así de segunda ref, los propietarios lo acaban de comprar, son unos holandeses que quieren hacer un buen mirá. proyecto deportivo, y bueno, y se fue dando de esa manera. Ese representante, Eh, ¿vos ya lo conocías o vos siempre te manejaste con el mismo representante? ¿Cómo es el tema en tu caso de representantes? no, tuve dos representantes y a ese Bien. representante lo conocí acá, ese Ah, verano, mirá, por intermedio de un chico que estaba jugando como si te hubiese idea, en el filial del Cádiz, claro, que es argentino también, que vive en Málaga, y me mirá, dijo, Tommy, mira esta persona, se llama así, trabaja así, es transparente, te puede dar una mano, nos juntamos, me conoció, le mostré los videos, pam, 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 y él fue el que me abrió la puerta, y hasta el día de hoy es mi agente acá actualmente, acá en España, mirá vos. y tenemos una relación bárbara. Una relación bárbara, pues chico joven, viste, metódico, laburador, transparente y bueno, él creció mucho con la agencia y a Claro. mí también me ayudó mucho también a insertarme
en el fútbol español, que al final vos venís acá, no te conoce nadie, Exacto, sí. tenés